Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otro programa de Libro Abierto. Mi nombre es Roberto Diorazábal y esta tarde tengo el gusto de conversar con Cristian Ávalos Sánchez. Él es director de teatro, comunicador, escritor, dramaturgo, y esta tarde conversaremos sobre su primera obra publicada, Los Adultos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sé que siempre has tenido la inquietud de escribir, desde obras de teatro hasta cuentos que han sido publicados y reconocidos también. Sí, tuve una publicación muy temprana de un cuento que por ahí lo presenté en algunos concursos y por ahí se llevó una mención honrosa que finalmente quedó en una publicación en una revista que a inicios del siglo era muy conocida acá digital, una revista digital llamada El Hablador. Creo que sigue circulando, pero a mí me publicaron allá por el año 2009, 2010. Y de ahí tuviste una carrera como dramaturgo, productor y director de teatro. Sí, ha sido una carrera, digamos, con sus saltos de mata, que no ha sido muy homogénea, digamos, pero empecé como... Bueno, mucha gente me pide que no diga esto, pero es inevitable porque es parte de la formación de uno en la blogosfera de aquellos años, pues, ¿no? O sea, uno recién salió de la facultad con nada que hacer o poco que perder, va y se anima y se abre un blog, el blogger básicamente, y empieza a escribir las cosas que se le ocurren. Así que ahí uno, por lo menos, hace el ejercicio de escribir. Claro, y como director de teatro recibiste un premio el año pasado, ¿no? La mejor dirección. Sí, el oficio crítico, el premio jurado del oficio crítico a la dirección de obra breve, formato breve, por una obra que se tituló, la obra se tituló La terapia de tus sueños. Es una obra muy no autorreferencial, pero sí con referencias de cosas que puedo yo conocer, y simplemente tuvo un toque de fantasía cuando hago que la persona que se queda dormida en ese cuento, en esa obra, sueña con Sofía Coppola. En tu obra teatral siempre buscas personajes muy humanos, ¿no? Resaltar los defectos y señalar momentos por los que atraviesan, que tiene mucho que ver con la sociedad en la que estamos viviendo. La obra inicia cuando un adulto se entera de que una amiga muy entrañable de su infancia ha fallecido. Sí. Y eso lo invita a recordar momentos vividos con sus patas, sí, de la promoción. Claro. Y desde ahí, pues, expones o muestras, ¿no? Lo complicado que es realmente ser adulto, o desprenderse del niño que tenemos dentro. O quizás no desprenderse, sino suavizarlo, acallarlo. Yo más bien diría que reconocerlo, porque es curioso que lo menciones, porque es una de estas cosas, lo que te decía antes de que empezáramos. Yo no, por los nervios de aquella noche, no lo pude decir o no lo pude expresar con palabras coherentes aquella noche, el miércoles, y simplemente pasé página mentalmente y ya al final simplemente agradecí una vez más y cerré la el día de la presentación del libro, ¿te refieres? ¿Es decir qué? La novela, esto sí mencioné muy brevemente, la novela empezó como un proyecto de una novela joven, de corte juvenil, o de LIG, ¿no? El literatura infantil y poesía, por una amiga que me invita a escribir para su editorial, que tiene que ver, bueno, tanto como LIG, no tanto, sino también con temas de minorías, porque es una editorial de corte, la comunidad LGBTIQ, feminismos y esos temas, ¿no? A mí me invita, me honra su invitación, y yo empiezo a escribir algo desde esa perspectiva, y empiezo con la parte de la novela que ahora se empieza a llamar, ¿cómo se llama? Se titula ya Fipo, Lala y Candelaria, ¿no? Ahí empiezo yo, no, perdón, con la parte de Fipo. O sea, ya es como que el segundo episodio de la novela, ¿no? Que es Felipe, el episodio de Felipe, que básicamente se centraba en el recuento de la versión polifónica de
todo lo que les pasaba a esos chicos a esa edad, ¿no? Ujú. Sin ningún tipo de raconto, esto no era un raconto, era lo que estaba, era el presente, iba a ser ese, ¿no? Ujú. Y ya, pues como que las aventuras del Fipo, la Candelaria, un título así como que lo pensé un poquito así hasta que el proyecto cae, ¿no? Y lo dejo ahí como que en la congeladora. ¿En qué año fue eso? Yo la saludo a esta amiga por su cumpleaños en el 2020 y ahí me ofrece esto y ahí salieron los primeros borradores. En el interín de que esto estuviese en la congeladora y, y yo pues una vez más quedo ahí como que medio colgado, mi papá muere. Mi papá muere en junio del 2024. Entonces lo que pasa en esa ocasión es que yo ya estaba preparado. De hecho, días antes en el Himna se estaba estrenando una versión mía de Anna Christie de Eugene O'Neill que escribí para la ocasión, una lectura dramatizada donde estuvo Gonzalo Torres, Maja Llamada, Magali Bolívar. Y al acabar el ensayo general, creo que fue el ensayo general, o el estreno, no recuerdo ahora bien, ya mi hermano me comunica, mi papá ya estaba bastantes meses mal, me comunica que ya mejor vaya a despedirme. Entonces yo voy al hospital y trato de despedirme de él y noto en ese momento, llegaron de golpe una vez más lo que ahora en la actualidad se suele llamar las fallas de comunicación que ha habido durante tantos años de relación con mi papá. Yo reconozco y con pena igual que la comunicación con él nunca ha sido, digamos, que la más fluida, ¿no? Pero que hubo comunicación, hubo. Que cojeaba, pero por ahí como que siempre remontábamos. Entonces me despido de mi papá, ya pues yo definitivamente empiezo a ya no ser el mismo de antes. Cuando te pregunten cuándo, cómo y dónde, responde Casa Tomada, Librería y Café. El lugar perfecto para comenzar el día con una taza de café. Comparte tus mejores momentos en nuestro cálido local y vive una experiencia única en donde podrás leer tu libro preferido, contar historias, brindar con tus amigos y disfrutar de nuestra cafetería. En Casa Tomada, cada tarde podrás probar las mejores pizzas italianas. Te invitamos a Casa Tomada, Librería y Café. De lunes a sábado hasta las 10 de la noche. Avenida Petituars 3506 San Isidro. Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas. Llámanos al 967-888-648. Encuéntranos en redes sociales. Casa Tomada, Librería y Café. Entonces un día caminábamos bastante con el perro y nos fuimos cerca al malecón, a una banca que ya la municipalidad ha sacado, y me siento y en ese momento estaba leyendo Los Genocidios Dominicales, una edición más o menos de Jorge Coahuila, que es una tapita roja. Y de pronto le empecé yo a leer a mi perro, le leí una parte de los genocidios, una parte muy triste de lo que le estaba pasando en ese momento al Ludo Tótem. Y de pronto agarro el celular y ya veo los mensajes, porque no fue a esa hora, fue como a las 8 de la mañana que yo agarré el celular, pero ya horas antes mi hermano había comunicado que mi papá había muerto, tampoco tan antes, ¿no? Pero tipo 6, media, 7, yo igual como que ya sabía, entonces también una resistencia, ¿no?, a enterarse de mi parte. Y ya, me levanté de la banca, caminé y de pronto en un parque ya cerca del faro, un perrito nos ataca, una cosita que parecía el Milo de la máscara. Ya. ¿Ya? El Jack Russell, creo que Claro. es Jack Russell, y lo empieza a atacar a mi perro agarrado, pero el otro libre, pues, ¿no? Entonces no había forma de detenerlo porque... Estás agarrando el libro. No, pues, aparte, el libro lo solté finalmente, ¿no? Pero, o sea, estaba con el perro que daba vueltas y el otro que estaba libre, y la señora que no sabía controlar a su animal,
Yo por lo menos lo tengo pues sujeto con su arnés y todo lo demás. Entonces después de algunas mordidas se lo lleva, o yo me alejo también y sentí, no sé si sea obviamente por toda la situación, el impulso primitivo o primario de llamar a mi papá, no como sintiéndome atacado y empezar a decir como un niño papá y que venga a ayudarme. Claro. Y en ese mismo instante, así de inmediato, también caí en cuenta de que ya no era un niño, ya era un adulto de más de 40 años y de que mi papá había muerto, que acababa de morir. Y ya no pude controlar el llanto. Entonces me puse a llorar en medio del parque, solo, con mi perro al costado, ¿no? Que me miraba sin saber me miraba absorto, el animalito. Entonces creo que en ese momento fue cuando concebí la posibilidad, en ese momento solo la posibilidad, de que esta novela ya pasase a ser un raconto de la pérdida. Que yo ya venía un poco cocinando esto porque antes a mí se me había muerto una mascota muy querida en las manos, ante la impotencia, ¿no? Porque no saber cómo accionar, veterinarios lejos, encima era un conejo, o sea, no era cualquier veterinario no ve un conejo. Entonces, la experiencia de la muerte en ese sentido, aparte de muchos familiares que a lo largo de mi vida han fallecido, ¿no? Pero nunca tan cercano como mi papá. Entonces todo eso parecía que se juntó y explotó, y en ese momento dije, quiero explorar esa parte, ¿no? Pero de la forma más auténtica posible, o sea, no como que, ay, me dolió y ahora sufro sin ti, que no sé cuánto, porque soy consciente de todas las limitaciones de comunicación de las que te he estado contando hace un ratito, ¿no? De todas las peleas, igual de todo el afecto, el cariño y obviamente la sinceridad de extrañar a un papá, ¿no? Pero hasta estar ante el hecho innegable de que ya no está acá. Interesante, porque la pérdida parece haber sido lo que impulsa a escribir el libro, pero sin embargo los adultos son tácitos. A los adultos, la gente grande, ¿no? La gente grande en el libro, claro, están, obviamente, ¿no? Sí. Están en el mundo de los chicos, pero exacto, no hay ningún personaje. O sea, hay, ¿no? Y ahí retomo otra de las cosas que no dije el miércoles en la noche. Los interesantes puntos de vista de Miguel Ángel, que presentó también con nosotros la novela, que estaban los adultos, la gente grande, puesta como los adultos de Charlie Brown, pues, ¿no? De Peanuts, ¿no? Que todos son, de hecho, él hace el sonido de guau, guau, guau. Entonces yo me parece recordar que alguna vez leí que eso era hecho con una trompeta con sordina, esa cosa que tapan y destapan la flor de la trompeta, y es lo que yo finalmente hice, pues, ¿no? O sea, ahí en la primera página digo eso, ¿no? Que la voz de la esposa, la voz de la mamá de Lala era una trompeta con sordina, ¿no? Era el lamento de una trompeta con sordina, porque el tipo ya no conecta con la voz de los humanos una vez más y se convierte en la voz en lo que para ellos fue siempre la voz de los adultos, ¿no? Una voz y tomando las palabras de Miguel Ángel, repiten lugares comunes, se refuerzan conductas que ni ellos mismos creen, pero que tienen que repetir porque son los adultos, los papás los que educan, y caen finalmente en palabras vanas, superficiales, ¿no? Vacías. Si aparece un adulto, aparece para poner el orden, digamos, la madre directora del colegio, aunque hay escenas en las que los adultos son los que pierden el control. Son los que sí realmente violentan, ¿no? Que es la parte en la que el pueblo se alza porque la policía no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, Cristian, bueno, ¿por qué crees que la gente debe leer tu libro? Yo no sé si deba leerlo, pero los invito a hacerlo, ¿no? Porque es un libro que, y para colgarme una vez más en las palabras de alguno de los presentadores, intenta dar la voz de una parte de la historia de nuestro propio país
que al menos quienes hemos revisado algo de la reciente literatura, vamos a decirlo así, en castellano y citadina de este país, no ve, ¿no? Y es la voz de muchos chicos que, como yo, no crecimos en Lima, o sea, no hemos crecido rodeados de McDonald's, no teníamos cable, o si teníamos era un cable pues básicamente pues rudimentario. Particularmente reflejo o tomo mis experiencias o mis experiencias se han dado en un pueblo que además no tenía agua, no tenía luz todo el día, ni agua todo el día, en verdad. En suma, con muy limitadas fuentes de entretenimiento, muy limitadas fuentes de ficción, ¿no? ¿Sientes que corriste algún riesgo al publicar esa novela? Riesgo como... O sea, por ejemplo, tú eres director del teatro, eres del mundo del teatro, Sí. y ahora te expresas a través de la literatura. Ah, ya. Mira. Que hay también, y es una licencia que sé que le dices al editor que te la permitiera, un capítulo en formato de teatro. formato teatro, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, con todo lo que te he contado acerca de los inicios de cómo una persona de mi generación, sin muchos recursos, empieza a escribir como que de manera compulsiva y constante, te podría decir que lo primero que uno quiere es escribir. Y yo nazco precisamente como eso, como un escritor. No hago, o a mí a veces la entiendo, a veces no la entiendo o no la comparto, la división entre dramaturgia y narrativa o literatura, porque muchas veces no se considera escritor un dramaturgo, o no exactamente hacen match en lo mismo, no se les hace coincidir en la misma categoría. Parece raro a veces eso, sentir que es así, pero yo básicamente he hecho teatro porque lo que hago es escribir. Claro, en el teatro yo tengo la bendición o el privilegio de que ya tengo lectores de primera mano, ¿no? Y no solo lectores, quiero decir los actores. Los actores. No solo lectores, sino críticos aún, ¿no? Entonces dice, alguna vez me ha tocado en una obra que por suerte todavía no ve la luz porque no he conseguido ni el elenco ni la forma final, pero que ahí la tengo, que quisiera hacer una obra de formato largo, que a uno de los actores que en ese momento estaban convocados, entrando en confianza, dijo, ya, bueno, ya, ahora a mí me toca leer este choclón, ¿no? O sea, como diciendo, o sea, yo escuché y no acusé golpe porque tampoco era tanto, pues, para ofenderse, ay, has ofendido mi pluma, qué sé yo, tonterías, ¿no? Pero uno dice, por algo también lo dice, ¿no? O sea, claro, es un monólogo largo, extenso, duro quizá, pero el dramaturgo lo ha hecho por algo, ¿no? O sea, y si las razones por las que tú haces en una dramaturgia de esa naturaleza y el actor que eliges no lo comprende, no es culpa del actor, es culpa del texto, más bien, ¿no? De que tú ahí algo está fallando, algo no está terminando de casar y hay que explicarlo. Y por último, son también no solo críticos y lectores, sino también editores, porque la palabra, esto se lo escuché decir alguna vez a David Carrillo, si no me equivoco, pero es una verdad grande como una casa, ¿no? No porque lo diga él, sino porque es así. La palabra teatral no ha sido creada para ser leída, sino para ser escuchada. Una diferencia importante con la narrativa. La narrativa pasa a lo más por el autor y el editor, ¿no? Y por ahí, con suerte, un corrector de estilo con ínfulas, lo digo porque yo también soy corrector de estilo, que vaya y hace sus sugerencias, ¿no? Mira, esto me parece que no funciona y demás, no sé cuánto, ¿no? Y ya, bueno, ahí están las pequeñas ediciones, las pequeñas críticas, los pequeños cambios que la narrativa puede sufrir, ¿no? Pero más allá de eso, ya después llega a publicarse, sale a la luz y ya la crítica tiene vida propia. Claro, tiene vida propia, interpretaciones varias, distintas, disparatadas,
que no necesariamente conjugan, a diferencia de un texto dramático, donde necesariamente tiene que conjugar. Pero Se piensa que es difícil porque cuando uno publica, es como que estuvieses ahí desnudo en la obra. es que siempre va a pasar, aunque sea ficción, porque lo que me pasó a mí fue, y lo quise explicar de alguna manera, pero justo cuando me animé, también me desanimé, porque dije qué manera tan rudimentaria de explicarlo, ¿no? Que era como, para mí esta novela, o la construcción de esta novela ha sido como tener una tabla de corchos con pines, ¿Ya? ¿no? Sobre la que voy a tejer algo, ¿no? O sobre la que voy a hacer una urdimbre, como una especie de telaraña, ¿no? Entonces toda esta telaraña la voy a crear sobre, o sea, con esos pines usados de puntos de apoyo, y esos puntos de apoyo son precisamente, en mi analogía mi analogía así a medio construir, los hechos autobiográficos puntuales de mi existencia, ¿no? Los hechos autobiográficos verificables de mi existencia, ¿no? Una de las cosas que yo disfruté más de leer tu novela fue ese flashback, ¿no? A todo lo que viví yo en el colegio. Porque somos una generación que hemos visto el cambio de 3 tecnologías muy importantes, ¿no? Y cosas pues, que fueron tan divertidas que todas las chicas tenían, era su slam. ¿Cómo se te ocurrió eso? El slam. Necesitaba un artefacto que comunicara los dos tiempos de manera eficaz y rápida y sin que cree muchas más dudas, ¿no? Porque otra cosa no se me ocurrió, y recuerdo que eran muy populares en mi época. ¿O tú conservas tu slam? Debe ser. ¿Tú tenías slam? Debe ser, pero, o sea, el de un chico así medianamente conocido, medio rayado y nerd, como lo era yo, está lleno de preguntas ya que rayan en lo Pues no tenías tu slam. vulgar. Sí, claro. ¿Tú tenías un slam? Tenía un slam, pero obviamente fue un slam medio raro, dirigido a una persona directamente. Mira. Lo tenía que llenar tal chica, ¿no? Y ya pues los demás ya estaban ahí de gratis, ¿no? Pero Ya. uno mismo también llenaba, hasta donde yo sé. ¿No sientes que hay cosas que has dejado de lado? Por ejemplo, esa anécdota, quizás anécdotas, no sé, más graciosas, más, contaste ese día en la presentación, bueno, después de la presentación, una anécdota de un incendio que hubo. ¿Un incendio? Sí, en la tienda de un señor. Ya. Cosas así, quizás Claro. Sí, el origen del apellido, claro. el fin del Sí. apellido. O sea, ¿Querías una novela más breve o sea, has eliminado páginas o simplemente no? yo no quería hablar de mí, para empezar. O sea, los hechos que se narran, los las columnas vertebrales o los temas transversales que están en el libro no me han pasado a mí. No, Ni uno entiendo, solo. pero han pasado en un pueblo Han pasado en un pueblo donde tú has crecido. donde yo he crecido, sí. Y sí, y el pueblo, por ejemplo, como que lo dejas muy, muy de lado, ¿no? Sí, es cierto. Ha sido a propósito, en verdad. Claro, a propósito. Porque, y tengo que decirlo, dado que eres el editor de la novela, que gracias a ti... Por mi culpa. No, en verdad, luego cuando escuché a Miguel Ángel me di cuenta que había sido un acierto de tu parte y el mérito básicamente sería tuyo en ese caso, no mío, porque ¿cómo va a ser mérito mío si yo finalmente accedo a algo que como que me hicieron ver, ¿no? Bueno, hay un mérito en decir, bueno, ya lo pongo, pues, ¿no? Pero no, o sea, fue en contra de un primer impulso, que era de que tú me decías, pero no mencionas el partido político al que está afiliada la familia. No mencionas estas palabras que sugieres tanto, pero que ya con un buen remate podría verse más efectivo, que fue de hecho un gran acierto, y no mencionas el nombre del pueblo. Con un afán mío, equívoco por lo que le escuché a Miguel Ángel, que cuando uno trata de hacer algo universal y le quitas referentes locales, estás perdiendo justamente esa universalidad. Y sí, hay gente que se ha quedado con la miel en los labios con la obra de En el nombre del pueblo, la farsa de acto y 3/4 de la que se habla pues ahí en la novela, que es una obra de teatro que sí existe, dicho sea de paso, sí existe. La hicimos en el colegio una vez,
Es una obra colectiva que hicimos con compañeros, que dos de ellos estuvieron acá presentes, solo que no quise tampoco pues exponerlos, ¿no? Contigo en el colegio, porque dice ya, están ahí todos. Tú eres Sebastián. Están así, no existe. Sebastián es un personaje que, claro, tiene referentes reales cuando describo su contextura física, dónde vivía, cómo era el padre, pero no son, pues, ¿no? Claro. Sí. Finalmente no son. Cristian, te agradezco mucho la entrevista. No, a ti. No va a ser la última. Y me gustaría que invites a nuestros lectores de Casa Tomada Librería Café a adquirir tu libro aquí en nuestro local. Sí, yo quisiera invitar a todos los que nos estén escuchando. En principio, gracias, Roberto, una vez más por la invitación. Lo he pasado muy bien conversando contigo. Quisiera que los invito a leer Los Adultos. La pueden adquirir aquí en Librería Café Casa Tomada, que está en la avenida Petituar 3506, aquí en el distrito de San Isidro. Es una novela corta, anecdótica, ¿no? Llena como la memoria de retazos, de agujeros, de tomarse una cerveza o tener pues una reunión con la gente que más estima. Gracias, Cristian. Gracias por estar en el programa. A ti, gracias, Roberto. Sí. Mira. Oye, pásame ese fragmento. Ah, del pata. Puta madre, ojalá que salga su guataza ahí en la cámara.